Amados, les pido que con la ayuda del Señor leamos unos pasajes en las Escrituras. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos allí a los Gálatas y vamos a estar leyendo inicialmente un pasaje que el Señor ponía en estos días estando orando al Señor una noche antes de irme a dormir. Le pedía al Señor y Él me daba este pasaje y lo conectaba con otros. Es algo que el Señor siempre quiere recordarnos de tanto en tanto. Entonces, hace ya un poquito más de 2 mesecitos que no compartíamos, por lo menos de mi parte, la palabra del Señor aquí con los hermanos en la escuela La Obra. Y el Señor me recuerda estas cosas de vez en cuando. Entonces, ahí en Gálatas, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 19. Dice: hijitos míos. Claro, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Pero somos hijos de Dios gracias a la predicación del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo fue enviado por el propio Señor Jesús. Y en su primer viaje misionero, él fue a las regiones de Galacia. Porque Galacia no es una ciudad, sino una región, ahí en Asia. Ahí en el sur de Galacia estaban las iglesias que él fundó en compañía de Bernabé y de otros hermanos, que eran las iglesias de Iconio, de Listra, de Derbe, de Antioquía, de Pisidia. Entonces él hizo ese primer viaje misionero al cual lo llevó el Señor, y así es el Señor va ampliando poco a poco, por decir así, ampliando las fronteras, ¿no? Va abriendo más campo un poco más, en la medida que le damos lugar al Señor, porque el Señor dijo que el Espíritu Santo descendería, y descendió en Pentecostés. Y dice que la palabra del Señor iría por toda Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vemos el Señor cómo hizo con el apóstol Pablo, y le abrió puertas ahí en Galacia del sur. Después le amplió un poco más, llegó hasta las regiones de Europa, iniciando Europa por Filipos, por Macedonia, por Acaya, por todo esto. Inclusive dice la historia que él fue hasta España, aunque no está registrado, pero él tuvo dos tiempos de estar prisionero. Entonces, Hechos de los Apóstoles cuenta en su primera prisión, hasta su primera prisión, aunque él estaba en una casa alquilada, estaba como prisionero y ahí recibía a todos libremente, aunque estaba custodiado por un soldado romano, y predicaba acerca del Señor Jesucristo y del reino de Dios. Eso era lo que predicaba el apóstol Pablo. Claro, eso es muy amplio, eso tiene muchos ángulos, mucha riqueza. El propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, amén, y acerca de su reino. Ese es el tema de los apóstoles, es el tema de la palabra del Señor. Eso es lo que está desarrollando Dios, su economía divina o su plan divino, que Él está ministrando, desarrollando para obtener su casa, su iglesia y su reino, y su iglesia reinando juntamente con Él. Ese es el propósito eterno de Dios, y que su sabiduría sea conocer a través de la iglesia a una principados y potestades en los lugares celestes. En la medida que en la iglesia se va formando Cristo, entonces Cristo va siendo cada vez más conocido, se va viendo la realidad espiritual de la formación de Cristo en su iglesia. Ese es el objetivo de Dios, formar a Cristo en su iglesia. Amén. Y eso es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Así como el Padre comisionó al Hijo, ahora el Hijo comisionó al Espíritu Santo. Así como el Padre no es conocido directamente sino a través de otra persona, la persona del Hijo, así el Hijo no es conocido ahora sino por la persona del Espíritu Santo. Inclusive, aunque los apóstoles estuvieron con el Señor Jesús por 3 años y medio, los 12 apóstoles y los otros que le acompañaron desde el comienzo de su ministerio, no tenían aún el privilegio de gozar de la habitación de Dios por el Espíritu Santo en ellos. Entonces por eso fue derramado el otro Consolador, a través del cual conocemos al Hijo, y por medio del Hijo conocemos al Padre. O sea que ahora tenemos el privilegio de conocer profundamente al Señor. Ni siquiera los apóstoles
los profetas del Antiguo Testamento tuvieron este privilegio. Ellos anunciaban las gracias, la gracia destinada a nosotros, los sufrimientos de Cristo y la gracia destinada a vosotros. Porque como resultado de los sufrimientos de Cristo, ahora nosotros hemos heredado una eterna salvación y hemos heredado muchas cosas de parte del Señor. Entonces el Espíritu Santo fue enviado para darnos a conocer al Padre y al Hijo y para extender su reino aquí en la tierra en la medida que Cristo se va formando en la iglesia. El objetivo de Dios es formar a Cristo en su iglesia. Ese es el propósito eterno de Dios. ¿Amén? De formar a su Hijo por su Espíritu Santo ahora en un cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo es la incorporación de Cristo en una casa. Amén. Es la habitación de Cristo y la formación de Cristo en su iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Esa es la iglesia del Dios viviente. Entonces dice, hijitos míos, claro, somos hijos de Dios, pero en ese sentido de que fueron ellos engendrados por la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo. Amén. Entonces, eran hijos de Dios, pero en ese sentido de cariño. También el apóstol Juan dice así en su primera epístola, hijitos, ¿sí? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, aquellos con los cuales el Señor les abrió puerta, también al apóstol Juan, para predicar el Evangelio, que ellos nacieran de nuevo y además recibiesen la predicación de la palabra a través de sus hijos y de sus hijas. Entonces por eso es que dice hijitos míos. Entonces es bueno aclarar esto, porque algunos dicen otras cosas, se van más allá de lo que dicen las Escrituras. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero no podemos desconocer que el Señor trabaja a través de los suyos, de su pueblo. No podemos menospreciar el trabajo que el Espíritu Santo hace a través de sus hijos y de sus hijas. Y eso es lo que el diablo quiere menoscabar, como vemos aquí en la epístola de los Gálatas. No solamente se estaban oponiendo a la doctrina, sino que querían menoscabar la autoridad del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo había recibido una revelación, la revelación de Jesucristo. Amén. Y a través de esa revelación que había recibido el apóstol Pablo, es que eran fundadas las iglesias en muchos lugares y que la iglesia era edificada. Y luego ese trabajo del apóstol Pablo se lo encomendó a otros, ¿sí? No que haya una sucesión apostólica, eso no existe en la palabra. Vamos a ver que la encomienda es la encomienda de una revelación, de un depósito de la palabra del Señor que contiene la revelación, la cual nos revela el Padre y el Hijo. Amén. Entonces, cuando vemos la palabra no hay una tal sucesión apostólica como habla en el papado, ¿no? Que hay una sucesión de papa en papa, no. Entonces Pablo le tiene que decir a Timoteo, mira Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque seguramente Timoteo era un poco más tímido. Sí, Pablo no era tan tímido, pero Timoteo seguramente era más tímido y algunas cosas lo podían menoscabar, apagar un poco su fe, aquello que el Señor le había dado. Pero entonces Pablo le dice, no Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque había algo que Timoteo tenía que continuar. La obra de Dios continúa hasta la venida del Señor Jesús. Y la obra de Dios continúa aún en el milenio, ¿sí? Y aún en la consumación y en la vida eterna, ya consumada en el cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva Jerusalén como capital del universo. Amén. La nueva creación ya desarrollada, ya formada en la iglesia y ya tomada de manera plena. Amén. Porque la palabra habla tanto de la redención de nuestros pecados para vida eterna, pero también habla de la redención de nuestros cuerpos mortales. O sea, aquello que fue adquirido una vez y para siempre en Cristo por su Espíritu Santo, desde que creímos en Él, se va desarrollando en la medida que se va formando Cristo en nosotros, y eso va llenando todo nuestro ser. Y aún nuestros cuerpos mortales son tocados, son llenados por la vida divina y son transformados en la venida del Señor Jesús. Y luego eso tiene que ser aplicado y suministrado en el milenio. Amén, de manera ya visible. ¿Sí? Eso comienza desde ahora, desde la iglesia, pero ya es visto un poco más visible en el tiempo del milenio, pero ya eso es consumado en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, esa es la obra de Dios, ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios está trabajando. Entonces,
El Señor dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. O sea que el trabajo del Señor no para. Aunque el Señor descansó de su obra de creación, dice que Él descansó de su obra el séptimo día, ¿sí? Pero ahora vino el trabajo de redención. Entonces el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre. Es lo más maravilloso que ha sucedido en la historia de la humanidad. Amén. Es la encarnación del Verbo de Dios. Es que Dios se hizo hombre, aleluya. Amén. Dios se desprendió, se despojó, ¿sí?, de su gloria. Amén. Y se hizo hombre. Y como hombre anduvo entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, no es cualquier cosa. Entonces por eso Satanás quiere menoscabar, ¿sí? Y aún habla mal del Señor Jesús. Imagínate, a través de unos y de otros, ateos, agnósticos, o bueno, muchas corrientes que hay por ahí. Entonces así mismo también como ahora el trabajo que comenzó el Padre lo continuó el Hijo y ahora lo continúa el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en la iglesia, en sus siervos y en sus siervas. Entonces ahora el enemigo se levanta para menoscabar el trabajo de Dios en sus hijos. Amén. Entonces Dios hizo un trabajo con Pablo y luego siguió siendo un trabajo con Timoteo, con Silvano, con aquellos, y el Señor espera que seamos fieles hasta el fin. Amén. Que no retrocedamos, porque aquí en la epístola los Gálatas estaban retrocediendo. Habían retrocedido, y el apóstol Pablo estaba perplejo por la actitud de los Gálatas, cómo se habían dejado engañar, cómo se habían dejado envenenar su corazón, y por lo cual estaban retrocediendo y se estaba apagando esa llama que había sido encendida por la predicación del Evangelio, como Pablo predicó a Cristo crucificado entre ellos. Entonces el enemigo empezó a meter cosas. Entonces, si menoscababan la autoridad de Pablo, pues menoscababan la revelación, porque la autoridad es la revelación, la palabra del Señor es la autoridad. Los hombres mismos no son autoridad, pero sí la revelación. Amén. Es la revelación de la palabra del Señor, y esa es la que da autoridad a su iglesia. Amén. Y en la medida que estamos más cerca del Señor por su palabra, en una comunión íntima, de manera espiritual, con la palabra del Señor, entonces el Señor nos concede un poco más de autoridad, no para nosotros representarnos a nosotros mismos, pero si hay una verdadera revelación de Cristo en nuestra vida por medio de su palabra, hay una verdadera autoridad. Amén. Y el Señor Jesús, aunque es la autoridad de autoridades, porque al Padre le plació darle todas las cosas a su Hijo, pero Él mismo no se defendió a sí mismo. Amén. Dice que aunque padeció en debilidad, vive por el poder de Dios. Muchos se burlaron del Señor Jesús, muchos lo pisotearon, muchos lo escupieron, muchos le arrancaron las barbas, ¿sí? Y se burlaban, bájese de la cruz. Ellos no sabían que si el Señor Jesús quería pedir 12 legiones de ángeles, vendrían, pero esa no es la manera de Dios, amados. No es la manera de Dios, no es con fuerza. No es así. Antes el Señor rogó por sus enemigos allá en la cruz. Señor, no les tengas en cuenta estos pecados porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo, aún allá en Filipenses, que es una de sus últimas epístolas, antes de las epístolas de despedida, que son las epístolas llamadas pastorales, está la epístola de los Filipenses, que es de las últimas. Y él dice, sí, algunos predican aún a Jesucristo por envidia o por contienda, y otros de buena voluntad, pero el apóstol Pablo ya decía, bueno, esto es del Señor, sea que se haga de una u otra manera, Cristo es predicado. Claro, ojalá lo hagamos siempre de buena voluntad, amén, no por contienda, ni por vanagloria, ni por otra cosa, sino por un amor sincero al propio Señor, por amor sincero al reino del Señor, amén. Entonces, eso es lo que busca el Señor. Como dice el Señor busca, el Padre busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, el Señor busca la realidad espiritual. Amén. En su pueblo. El Señor conoce el corazón de su pueblo, de su iglesia que le ama. Amén. Entonces, el Señor está haciendo un trabajo verdadero. Y todo eso está relacionado con lo que dice acá. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso un hombre no lo puede comprender, ¿no? Pero una mujer sí. Aquí nuestra hermana hace 2 mesecitos tuvo dolores de parto bien fuertes, gloria a Dios, porque dice el Señor que ya después de que ha sufrido dolores viene la alegría porque ve un niño nuevo, un hombre nuevo nacer aquí en la tierra. Así los dolores de parto es mientras que Cristo se forma en su iglesia.
en medio de ese trabajo, de ese proceso del trabajo del Señor, hay dolores de parto. Amén. Hay dolores de parto, los cuales los que amamos al Señor, el Señor nos va a ir concediendo experimentar un poquito de esos dolores de parto de manera espiritual. Amén. De la formación de Cristo, aún de esa angustia, no la angustia existencial del ateísmo, pero sí esa angustia de ese dolor, porque queremos la manifestación del Hijo de Dios en su pueblo. Amén. Eso es lo que el Señor está buscando. Entonces por eso dice aquí Pablo perplejo y vemos que Pablo está aquí. Bueno, ¿qué pasó entre vosotros? Ustedes ven las otras epístolas que empieza a saludar y da gracias a Dios por los hermanos y por la fe. Aquí en Gálatas no, aquí en Gálatas empieza llamando la atención. Dice, tan pronto os habéis dejado desviar a otro evangelio diferente. No hay otro evangelio. Si aún un ángel del cielo, aún vosotros viniéramos a predicar otro evangelio, sea anatema. Otra vez lo digo y lo repito, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. O sea que hay otros evangelios. Hay otros evangelios. Y en este caso, el legalismo en Gálatas. ¿Sí? El legalismo. ¿Sí? Donde quería trasladar a los hijos de Dios de la fe y de la confianza en la gracia del Señor, que tiene poder para solidificarnos en Él, trasladarnos a la justicia propia, trasladar a los Gálatas a la justicia propia, a sus propios méritos, a dejar de depender de la obra del Espíritu Santo, el cual hacía maravillas desde el comienzo en medio de ellos. Amén. Hay que seguir confiando en esa gracia sobreabundante que es suficiente para operar en medio de su pueblo, en el poder del Espíritu Santo, amados. Amén. Porque tanto la justificación como la santificación es una obra de la gracia divina, amados. Es una obra de la gracia divina. Amén. Y esa gracia divina debe ser tomada por medio de la fe. ¿Amén? La gracia es aquello que recibimos como un don, como un regalo de Dios. Amén. Donde sabemos que por nosotros mismos estaríamos destruidos hace un montón de tiempo. Pero es la gracia la que nos ha sostenido, amados. Amén. El poder del Espíritu Santo. Amén. La operación de Cristo en nosotros. Entonces la iglesia es una casa espiritual. Amén. Es la casa de Dios. Entonces por eso dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo del Señor. Hay un hasta. Y el hasta es la formación de Cristo en sus hijos y en sus hijas. Amén. El hasta es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la medida de la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Este es el hasta de Dios. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es una formación espiritual, es una formación real. Nada más. Entonces aquí Pablo dice, ustedes tan pronto, tan rápido habéis vuelto otra vez a confiar en esos débiles rudimentos del mundo. O sea, se estaban volviendo a los rudimentos, a los pobres y débiles rudimentos del mundo. ¿Sí? Entonces eso es el ataque que el enemigo estaba haciendo contra las iglesias ahí en Galacia. Vemos que la epístola a los Gálatas menciona varias veces la palabra esclavo. Esclavos. Porque dice, ustedes ya no son esclavos, ustedes son hijos, ustedes son herederos de Dios. Entonces el enemigo los había trasladado de la posición del estatus de hijos a siervos. Pero el siervo no hereda, sino hereda es el hijo. El que hereda es el hijo. Por eso decía Abraham, Señor, ¿te heredará este? No, no te heredará este. Un hijo tuyo te heredará, el que viene según la promesa, Isaac. Y en Isaac, en la simiente de Abraham, que es Cristo, ¿sí? En ella serían benditas todas las familias de la tierra. Es en Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo habla varias veces de la esclavitud, como ellos eran arrastrados otra vez a ese yugo de esclavitud, ¿sí? A confiar en sí mismos, en la ley, en ellos mismos. Entonces el Señor quería aquí que los Gálatas se afirmaran de nuevo
en el Cristo que había sido predicado plenamente como crucificado, en la obra perfecta y completa del Señor Jesús en la cruz, la cual tiene capacidad para perdonarnos, limpiarnos y hacernos nuevos. Amén. Ay, hermanos. Entonces, siempre la lucha por la fe. O sea, el diablo combate la fe de la iglesia. Y eso es lo que la iglesia debe sostener, la fe que una vez hemos recibido. Amén. La fe que una vez fue dada a los santos. El nivel apostólico que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas es el nivel que nosotros debemos mantener. Y guardar, inclusive si se empieza a perder, volvernos otra vez para no perder ese nivel original del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Amén, amados. Mira cómo en Hechos de los Apóstoles, ahí en el comienzo de la iglesia, en Hechos 2, me acompañan ahí, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mira cómo era el inicio de la iglesia. En el verso 42, y aquí hay una palabra muy importante, que es la palabra Hechos de los Apóstoles 2:42. Es la palabra perseverancia. El Señor Jesús en Mateo 24, en el Sermón del Monte de los Olivos, ahí Él dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hay una palabra de la perseverancia en la palabra del Señor. Amén. Entonces dice, y perseveraban. O sea que la iglesia desde un inicio perseveraba. Pero eso era no solamente para el inicio de la iglesia. El Señor, antes de ir a la cruz, Él dijo, el que persevere hasta el fin. Y vamos a ver cuál era la perseverancia de la iglesia en los tiempos apostólicos. En los tiempos cuando fue dado inicialmente el depósito de Dios a su iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, inicialmente la iglesia perseveraba en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Ese es el primer punto. Y ese es el punto que Satanás quiere atacar en medio del pueblo del Señor. Que no se persevere. O si se persevera, pero en otros puntos, en otras cosas, en múltiples actividades y cosas, pero no en aquello que es central de la palabra del Señor. ¿Y cuál era la predicación? O sea, la síntesis de la predicación de los apóstoles. Dice, y todos los días por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo y el reino de Dios. Estas dos cosas sintetizan todo. Jesucristo, que es el Rey, y su reino, y el reino de Dios. Ese es el centro de la predicación de los apóstoles. Ese es el centro de la obra del Señor. Entonces no descuidarnos de la propia persona del Señor Jesús, de la propia persona del Hijo de Dios, de todo aquello que Él es y ha hecho por nosotros, de la vida en el Espíritu, porque por medio del Espíritu es que podemos recibir el suministro de la palabra del Señor de una manera viva y eficaz, que opera hasta lo más profundo de nuestro ser. O sea, la obra de Dios ahora le fue encomendada al Espíritu Santo. Aquello que el Padre hizo en Cristo, consiguió en Cristo, ahora lo toma el Espíritu Santo y nos lo da a conocer de una manera espiritual, real, verdadera. Entonces por eso la iglesia perseveraba primeramente en la doctrina de los apóstoles, y si se persevera en la doctrina de los apóstoles, como consecuencia en la comunión unos con otros. O sea que la doctrina de los apóstoles habla acerca del Hijo de Dios. Amén. Acerca del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos vuelve al Padre, a la comunión del Padre y del Hijo. Y esa es la comunión de los apóstoles, la cual gozamos unos con otros. Por eso el apóstol Juan dice ahí en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 5, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces nuestro gozo está en recibir aquello que los apóstoles palparon con sus manos, vieron con sus ojos, escucharon con sus oídos acerca del verbo de Dios. Dice, porque la vida fue manifestada y os anunciamos
el verbo de vida. Y ahí era la comunión de los apóstoles alrededor de esto. Y si estamos allí, entonces podemos gozar de esa comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, esta es la esencia de todas las cosas. Esta es la esencia de la vida cristiana, esta es la esencia de la iglesia. La comunión con el Padre y con el Hijo, que es la comunión del Espíritu Santo, no una comunión diferente. Amén. No una comunión diferente. No la comunión particular de Juan o de Pedro, de Pablo. No, es la comunión del Padre y del Hijo, que es la comunión del Espíritu Santo, la cual tenemos por medio del suministro de la palabra del Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y de allí en el partimiento del pan. ¿Amén? Que es la memoria de la obra consumada de Cristo. Y como resultado en las oraciones. Pero a veces queremos poner primero las oraciones. Entonces hagamos un sínodo de oraciones, reunámonos todo el que diga Dios, no importa si es budista, musulmán, pero no importa. Si usted dice Dios, no importa, no importa. Pero no es así, amados. La comunión de la iglesia es la comunión de los apóstoles, la cual es la comunión del Padre con su Hijo en un mismo espíritu, por medio de la doctrina de la palabra del Señor, que habla acerca de Cristo y del reino de Dios. ¿Sí? Pero mira, el verso 41 me maravillaba leyendo esto, porque dice así, así que los que recibieron su palabra, o sea, en el día de Pentecostés, en el inicio de la iglesia, fueron bautizados. Y estos eran los que perseveraban, hermanos, en Jerusalén. ¿Sí? Estos. Dice, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Hermanos, 3,000 personas. Y perseveraban juntos y unánimes, amados. 3,000 personas. Ellos no decían, no es que ya somos tantos que tenemos que estar solos. No, hermano, todo lo contrario. El propósito de Dios es que toda su iglesia, el conjunto de todos sus hijos, perseveremos juntos. Amén. Y eran 3,000 solo en Jerusalén. Dice, por las casas partida del pan, porque una casa no era suficiente, pero ellos no hacían diferencias de una casa en otra. Simplemente las casas eran los lugares que ellos usaban para reunirse. Amén. Porque eran 3,000. Si eran 12 nomás, pues bueno, en el aposento alto. Eran 120, cabían aún en el aposento alto. O sea, que era un aposento bien grande, gracias al Señor. Inclusive ahí vivían ellos. Esos 120 ese tiempo vivían ahí, esperando la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Perseveraban juntos en ruegos y en súplicas, en oraciones, esperando la promesa del Padre. Y ahí, por la predicación de Pedro, el primer día de la iglesia, de la historia de la iglesia, en Pentecostés, 3,000 fueron bautizados. Y estos 3,000 estaban unánimes. Entonces yo no decía, es que somos tantos, entonces repartámonos 500. Estos, pongámosle cuadrangular, a esta evangélica, a esta bautista y a esta hectorina. Nada de eso, ¿no? O Petrina o Pablina, nada de eso, amados. Nada de eso. Estaban juntos, la identidad de ellos era con el Padre y con el Hijo, y con la predicación de la doctrina de los apóstoles. Amén. Ellos no eran la iglesia del norte de Jerusalén y los del sur de Jerusalén. No, porque en el caso de Jerusalén era un solo candelero. Amén. Es una sola ciudad, una sola polis, una sola administración política. Entonces es una sola ciudad, la iglesia en Jerusalén. Estaban juntos y unánimes, perseverando en estas 4 cosas. Amén, amados. En esto la iglesia debe perseverar. Estas son como las 4 patas de una mesa que sostiene la comunión de la iglesia. Y lo primero es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Amén. Y en eso perseveraban los 3,000, no unos poquitos de los 3,000, el 10%, 300. Los 3,000 perseveraban. Yo no sé cómo hacía, pero no nos preocupemos por el cómo, sino ahí ellos se visitaban unos a otros. Amén. Los apóstoles, como el Espíritu los llevaba, iban a una casa a la otra, hasta que ya el Señor los dispersó, algunos de ellos. ¿Sí? Ya después el Señor empezó a sacar a unos para acá, otros para allá. Pero el principio de la perseverancia en esto es allí. Entonces, lo que quería Satanás con los Gálatas era dañar eso, ese cariño
por el Evangelio, por aquel depósito que ellos recibieron inicialmente de la palabra del Señor. Amén. Entonces mira lo que dice el apóstol Juan, mira unos versículos que nos complementan todo esto. En Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio. Mira que el apóstol Juan siempre usa esta expresión, desde el principio, lo que era desde el principio, en el principio. Siempre nos vuelve a ese nivel original. Ustedes saben que el apóstol Juan sobrevivió muchos años, fue el último de los 12 apóstoles del Cordero que quedó vivo, cerca de los 100 años de edad. Ya habían muerto los otros apóstoles. Entonces él dice, lo que era desde el principio, permanezca en vosotros. Ese de permanecer es la perseverancia, ¿sí? La paciencia, la perseverancia. Amén. Lo que habéis oído desde el principio, esto permanezca en vosotros. Y mira esta expresión, si quiere puede subrayarla ahí en su Biblia. Lo que, ese lo que es el contenido espiritual de la doctrina de los apóstoles y los profetas. Es lo que el Padre le dio al Hijo, lo que el Padre y el Hijo dieron al Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo dio a los apóstoles del Nuevo Testamento. Y eso mismo es lo que la Iglesia ha recibido y ha edificado a la Iglesia por 2000 años. Entonces dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿cuál es el propósito? ¿Será solamente llenar un aula y tener un título de teología sistemática? No es únicamente eso. Esta palabra, que es la palabra viva de Dios, nos lleva a permanecer en el Padre y en el Hijo. Hermanos, mira. A permanecer en Dios mismo, en pocas palabras. Amén. A permanecer en Dios mismo, en el Padre y en el Hijo. Entonces mira que esta es la carga de los apóstoles, es la carga del Espíritu Santo. Siempre estar volviendo de vez en cuando a tener conciencia de estas cosas. Mira primero a los tesalonicenses. También nos habla de esto, cómo la iglesia está y debe permanecer en el Padre y en el Hijo. Pero esto no puede ser si no es guardando y permaneciendo en lo que hemos recibido desde el principio. Amén, amados. Esto hay que tenerlo muy claro. Muy claro. Entonces, primero los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, que eran los apóstoles que el Señor había usado para fundar estas iglesias, entre ellas la iglesia en Tesalónica, ¿sí? Porque los tres eran apóstoles. En el capítulo 3 dice que no queremos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿sí? Y los tres el Señor los había usado en la fundación de la iglesia de los tesalonicenses, y no solo en la fundación, sino en la edificación de esa iglesia. Sí, o sea que hay una pluralidad. Amén. Hay una pluralidad apostólica, ¿cierto? Hay una compañía de hermanos en comunión, en un mismo espíritu, trabajando para una misma causa. Entonces no es legítimo buscar nuestra propia causa, nuestros propios intereses. Nunca va a ser legítimo eso. Mira que el Señor Jesús buscaba los intereses de su Padre siempre. Y el Espíritu Santo no busca los intereses propios, sino los del Padre y los del Hijo. Y vemos al apóstol Pablo como él no buscó nunca sus propios intereses. Y él le dice a Timoteo, mira Timoteo, y le habla unas palabras dándole a entender que habían otros que buscaban sus propios intereses, pero Timoteo no, ¿sí? Timoteo era alguien que no buscaba sus propios intereses, sino los intereses de Dios, los intereses de Dios, el interés del Señor. Amén, amado. Entonces él no le dijo a Timoteo, Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso porque eres mi sucesor y ahora vas a hacer tu propia congregación. Nada de eso.
Por esta causa te dejé en Éfeso, para que mandes a algunos que nos enseñen diferente doctrina de la que hemos recibido. Esa palabra es la palabra griega heterodidascalías. Hetero como de varios, diferentes. Didascalos, de didáctica, de enseñanza, diferentes enseñanzas de las que hemos recibido. Por esta causa te dejé en Éfeso. Amén. Entonces, la iglesia debe guardar, debe ser fiel, con la ayuda del Señor, perseverar hasta el fin. Lo que hemos oído desde el principio, pero no al principio de algún movimiento X o Y en la historia de la iglesia. El principio es el depósito original, la palabra del Señor. Amén. No el principio de alguna denominación X o Y, ¿no? Sino el principio, lo que hemos recibido desde el principio. Aquel que el apóstol Juan, ya viejito, dijo lo que era desde el principio. Qué precioso, porque eso es lo que nos mantiene conectados al Padre y al Hijo. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, es decir, al grupo de creyentes que estaba en Tesalónica. Esa era la iglesia en Tesalónica. Otro candelero, otra iglesia. Amén. Otra iglesia. Pero tampoco Jerusalén, aunque en distancia estaba bien separada de Tesalónica, pero ellos sabían que eran uno solo. Amén. Tesalónica y Jerusalén. Y tenían oportunidad a veces hasta de visitarse. Amén. En el caso de las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Aunque cada una el Señor le habla en su correspondiente, digamos, nivel o etapa que está viviendo, pero aún así el Señor se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Aunque cada iglesia tiene su comunión propia como candelero y es luz en esa ciudad, pero también se tiene una comunión legítima en espíritu, simple, sencilla, pero en la profundidad del espíritu y del amor de Jesucristo. ¿Amén? En la misma palabra del Señor. Esa es la normalidad. Nada de divisiones, nada de separaciones, nada de extremos. Amén. Nada de extremos. Y mucho menos en una sola localidad haber cosas diferentes y hacer grupos diferentes y cosas. Ya basta de tantas divisiones en la historia de la iglesia. En una sola ciudad, tantas denominaciones, a veces en una cuadra hasta 4. El Señor busca la unidad de su iglesia. Amén. Amén. Ahora mucho menos dejar fragmentar lo que el Señor está queriendo hacer hasta el día de su venida. Eso es muy serio y muy precioso. Amén. Amén. Ahí cuando se persevera unánime es donde la bendición de Dios está. Amén. Amén. Está. Ahí está la bendición de Dios. Y dice ahí en Hechos, sigue más adelante, dice, perseveraban juntos y unánimes, con sencillez de corazón, ¿sí? Con esa sencillez. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces, a veces el Señor retiene cosas porque no, ¿para qué lo voy a meter ahí si están problemados? Entonces por eso Pablo tuvo que subir a Jerusalén con Bernabé y ver unos muchachos vinieron y causaron problemas, trayendo otro evangelio diferente, ¿verdad? A veces sucede eso, un muchacho solo y causa problemas y no se tiene discernimiento a veces. Entonces fue tan difícil la cosa que los hermanos en Antioquía de Siria enviaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y hubo ese concilio en Jerusalén y gracias al Señor hablaron todos y al final dijo, entonces se levantó Santiago, que era reconocido, una columna en Jerusalén. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esto y esto, y no imponeros otras cargas diferentes a esto. Entonces esos dogmas, como dice en el griego, en el Nuevo Testamento, dice que ellos, los apóstoles, llevaban, Pablo, Bernabé, junto con Silvano y otro de los profetas que habían subido desde Antioquía de Siria, y llevaban esos dogmas a las iglesias, y las iglesias tenían tranquilidad, tenían paz. ¿Amén? Tenían paz, porque se causan a veces dificultades cuando se nos saca de esto que es lo más precioso. Amén. De esto que estamos leyendo hoy. Eso, claro, abarca todo el depósito de Dios, pero por lo menos esto señala hacia dónde la iglesia debe siempre tomar el rumbo, no perder el rumbo, no perder la dirección del Espíritu, el fluir del río del Espíritu Santo del Señor. Entonces, por eso dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, pero la iglesia de los tesalonicenses está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Amén.
O sea, la iglesia no está en otra cosa. El cimiento de la iglesia es Dios Padre y el Señor Jesucristo. Está dentro en esa comunión íntima por el Espíritu. Así como el Señor está en nosotros, nosotros estamos en Él. Amén. El Señor lo dice así, que nosotros estamos en Él, como Él está en nosotros. Entonces mira, tan precioso, ¿no? El Señor quiere que permanezcamos en eso, que es lo más precioso. Mira, aquí Pablo a Timoteo de nuevo, 2 Timoteo. Le damos ahí en 2 Timoteo en el capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2. En el versículo 2 vamos a ver de nuevo esa expresión que decíamos que usaba el apóstol Juan: lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído permanece en vosotros, vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Entonces dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí. Ay, de nuevo. Mira esa expresión, es como una expresión apostólica, ¿verdad? Es más, una expresión del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, Timoteo, yo esto no lo he hablado en privado, en secreto, ¿no? Al estilo de las logias masónicas y del ocultismo. No, no, no. Esto ha sido predicado abiertamente, públicamente y por las casas. Esto no es algo nuevo. Es lo mismo, Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo, encarga, hombre fiel. O sea, que mira que el encargo es un depósito. Amén. Es un depósito, no una sucesión. No, una sucesión papal o algo así, nada de esto. No, porque es que los hombres no somos infalibles. El catolicismo habla de la infalibilidad papal, pero hermanos, mira, cada uno contradiciéndose. Y historias terribles en medio de la historia del papado. Entonces los hombres nos podemos equivocar, pero si perseveramos en lo que hemos recibido desde el principio, aquello no nos va a defraudar, que es el propio Señor por su palabra. Y la palabra tiene poder, la palabra del Señor es viva. Amén. Vamos a leer que no solamente guardamos la ortodoxia de la palabra, sino la espiritualidad de la palabra, la vida de la palabra. Porque la palabra es viva. La palabra nos conduce a la gracia del Señor, que tiene capacidad, el poder de sobreedificarnos, amados. La que no falla, la palabra de Dios. No tiene pérdida. No. Es aquí. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga. Yo le encargué, yo le añadí el mismo, ¿no? Pero se da a entender, ¿no? Le hice un énfasis. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Y en medio de eso, pues el Señor le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, como soldados de Jesucristo, si retenemos lo que hemos recibido del Señor, la palabra, el depósito original, ese nivel original de la palabra del Señor, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de los apóstoles, hermanos, vamos a sufrir ataques porque el enemigo se va a levantar. Tú ves que hay grupos de personas engañadas por espíritus extraños, se levantan. Y eso es el diablo, antes les haces propaganda, no se han dado cuenta. Pero se quiere levantar algo del Señor y el diablo de una vez lo quiere atacar. Porque el Señor continúa hasta el fin, hermanos. Continúa. Entonces nosotros debemos, con ayuda del Señor, Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin, Señor. A sostener la antorcha que tú nos has dado, Señor Jesús. A sostener lo tuyo. Amén. Lo tuyo. Lo tuyo. No desviarnos, no dejarnos desviar por nuestro propio corazón, que son los ídolos. Mira que los ídolos de Israel salían de su propio corazón. En ese tiempo eran ídolos de palo, de cera, de madera, de piedra. Y hasta el día de hoy hay gente que tiene esos tipos de ídolos, pero a veces hay ídolos propios que nos seguimos a nosotros mismos en muchas cosas. Y no, hermanos, debemos tomar la cruz y seguir al Señor juntos, con ayuda del Señor. Si no hay cruz, tampoco puede haber una verdadera edificación, hermanos.
Por eso habla de la perseverancia, de la paciencia. Esa palabra es la palabra de la paciencia. La palabra de la paciencia, el soportar un peso en el camino, una carga. Aunque el Señor lleva todas nuestras cargas, Él ya las llevó todas, pero asimismo, quien quiera colaborar con el Señor, pues va a llevar, ¿sí? Y va a sufrir penalidades como soldado de Jesucristo, ¿sí? Va a sufrir ataques, cosas. Entonces por eso le dice, mira Timoteo, como buen soldado, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No te dejes acobardar. No te dejes acobardar. ¿Sí? Yo me acuerdo hace años que mi suegro me decía, una vez hablando en la casa de Beticito, en un momento nos quedamos solos y él me miró así y me decía, Iván, hay que ser valientes. Y yo en ese momento no entendí. Hace años, como en el 2002, 2003. Y claro, uno empieza a entender de a poquitos y yo creo que eso hasta el final hay que entenderlo. Amén. Hay que entenderlo. Mira la valentía del Señor Jesús, amados. La valentía del Señor Jesús. Hasta el final en la cruz. ¿Tú crees que esos gemidos del Señor en Getsemaní por qué eran? No fue nada fácil para el Señor Jesús. Amén. Lograr el rescate nuestro. Pero también por causa de la edificación de la iglesia hay dolores de parto que se deben sufrir por causa de que Cristo sea formado en la iglesia. Es necesario esos sufrimientos en el camino, son necesarios. Y eso los podemos soportar solo con ayuda del Señor. Son sufrimientos que son profundos en el corazón. Son profundos, que solo Dios entiende. Amén. Pero son sufrimientos que van a traer fruto para vida eterna. No que con ellos tengamos la vida eterna de la salvación, no, sino sí un fruto para el reino, como galardones que vamos a recibir, coronas que vamos a recibir en la venida del Señor. Eso es así. Eso es así. Amén, amados. Mira lo que dice también Pablo aquí en la primera epístola. Volteemos una hojita atrás, al final. Vamos a ver esa misma expresión. 1 Timoteo capítulo 6. En el versículo 20. ¿Sí? Dice, oh Timoteo, guarda, de nuevo la expresión subrayada, lo que se te ha encomendado. Señor, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. O sea que hay un encargo apostólico de guardar desde los tiempos del Señor Jesús, porque el Señor Jesús dijo, he aquí todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, ¿sí? Haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí no queda. Y mandándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Y eso es lo mismo, el mismo Espíritu está aquí, porque es el Espíritu de Cristo ahora en Pablo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esto mismo. Conserva ese nivel. Amén. No lo pierdas, así te quedes solo, pero guárdalo en tu corazón. Guárdalo en tu espíritu. Amén. Por el Espíritu Santo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Eso se puede guardar solo por el Espíritu, porque es por el Espíritu que lo recibimos. Amén. Entonces por eso le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hay una encomienda de Dios para su iglesia, amados, hasta el día del fin. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Evitando qué? Evitando. Hay que guardar algo, la encomienda del Señor, pero hay que evitar esto, las profanas pláticas sobre cosas vanas, como dice Pablo en Corinto. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí ni siquiera está hablando de la moral ni nada, aunque también uno lo puede usar para eso, pero habla acerca de un principio doctrinal en 1 Corintios 15, como el apóstol Pablo nos explica tan claramente los principios de la fe cristiana, que ha sostenido el cristianismo hasta el día de hoy, al pueblo del Señor, que es la fe en la resurrección, que la resurrección señala hacia la victoria sobre la muerte. Y la victoria sobre la muerte porque el Señor Jesús venció al pecado en su carne.
Por eso hay una oposición a muerte, una guerra constante en contra de todo esto. Por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y empieza a envenenar los corazones de los santos. Que nosotros mismos no nos dejemos envenenar por nosotros mismos, sino cualquier cucarachita que se quiera meter en el corazón por medio de pensamientos y de cosas, espantarla en el nombre de Jesús y darle un chancletazo rapidísimo. Amén. Amén, hermanos. Y prender la luz para que corra y no dejarla escapar, ni siquiera darle un chancletazo para que no vuelva más. Como el Señor le decía a los demonios, vete y no vuelvas más. Porque la guerra no es contra carne y sangre, amados. La guerra no es contra carne y sangre. Los espíritus odiosos en contra de la obra del Señor y del amor en la iglesia, que vete y no vuelvas más, esos espíritus inmundos. El Señor nos da autoridad. Amén. Amén. De juntos, unánimes, el Señor nos ayuda a perseverar hasta el fin, amados. Amén. Nos ayuda a perseverar con su ayuda. Amén. Amén. Y mirar al Señor. Hermanos, y ayudarnos juntos, no acusarnos, ni señalarnos, ni tratar de, porque ese me fastidia lo que yo quiero, entonces ojalá que ni esté. ¿Sí? No, así no es el Señor. El Señor quiere que todos estemos. En cambio, el diablo no quería que Pablo estuviera, ¿cierto? Menoscababan la autoridad de Pablo. No querían que Pablo estuviera porque sabían que si Pablo no estaba, claro, Pablo es un hombre de carne y hueso, débil, pero era un hombre que había recibido la revelación del Señor. Y Timoteo había recibido, entonces por eso fue que después lo mataron a espada, lo atravesaron. Pero mientras que estaba vivo, sea fiel, juntos, unánimes. Amén. Hermanos, no quería que el Señor Jesús naciera, ¿no? Preciso un censo, claro, eso para que cumpliera un doble propósito, aún ese censo que mandó a hacer Herodes, porque María en un burrito, ya a punto de dar a luz, puede abortar, ¿cierto? El diablo es así. Pero el Señor guardó ese bebé. Después no había lugares en los hostales ahí en el pueblo. Le tocó en un pesebre de pronto una bacteria, alguna cosa, uno no sabe, mata al bebé. Va y lo muerde un caballo. La mordida de caballos son terribles, hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, así en un pesebre envuelto en pañales. Amén, amados hermanos. Trató de matar al Señor Jesús. La primera predicación del Señor Jesús, ¿sabe qué quisieron hacer el pueblo? Que era por los cuales el Señor vino, tirarlo en un despeñadero, que este nos estorba. No entendían al Señor. Y el diablo pensaba que estaba ganando en Getsemaní, pero no, ahí estaba perdiendo. Ay, amado, y así como mudos al matadero, hermanos, debemos seguir los pasos del Señor. Porque en el mundo, dijo el Señor, muchas aflicciones tendréis. Y ojalá que nosotros no provoquemos aflicción a nadie. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Amén. Más bien nos cubramos como las tablas del tabernáculo eran cubiertas por oro, por la naturaleza divina. Sí, amados. Pero sabemos que el Señor, aunque le habla a las 7 iglesias de Asia, el Señor conoce la realidad y eso le entristece al Señor, que no todos le van a escuchar. Pero Él dice entonces, al que venciere. Al que venciere. Y la provisión para vencer es el Señor Jesús en cada situación particular. Amén, amados. Amén. Oh, hermanos, estamos acá solo por la misericordia y la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y no debemos dejar colarle al maligno, ¿sí? Por eso Pablo se anticipaba, inclusive muchas cosas. Se anticipaba. Y que recibamos lo que es del Señor, juntos, con una sencillez y alegría. Amén. Amén. Donde no recibían al Señor, se quedaban. Unos pocos enfermos eran sanaditos. Pero eso dijo, ay, si Betsaida, ay, Betsaida, ay, 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 ¿cierto? Ay, Cafarnaúm. Así es, hermanos. Entonces que no perdamos ese nivel, amén, en nuestro corazón. Que por la gracia del Señor lo podemos sostener. O Él nos sostiene a nosotros más bien si nosotros nos anclamos en Él. Entonces por eso dice el Señor, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. O sea que hay pláticas profanas.
sobre cosas vanas, ¿no? Nada de esas malas conversaciones, no poner cara seria, nada de eso, no escucharle, no prestar el oído, nada de eso, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Siempre es así. No, nada de eso, hermanos, nada de eso. Con toda humildad, con toda sencillez de corazón, poder estar juntos, guardando lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos conceda esto, hermanos. Y los tiempos cada vez se van a poner más difíciles. Y dice que la maldad se va a aumentar tanto que el amor de muchos se enfriará. Entonces no permitamos eso. No permitamos esto, hermanos. No permitamos en nosotros mismos nada de esto. Dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Mira esto, que estaban en la fe. Si se desviaron era porque estaban en la fe, pero se desviaron de la fe, de esa fe inicial, de ese contenido inicial, de esa alegría, de ese gozo inicial que habla para que el gozo esté en vosotros, ¿verdad? Hermano, no nos dejemos robar la fe, este gozo inicial. Amén. Más bien luchemos contra nosotros mismos. Hay que luchar día y noche contra nosotros mismos. Amén. Y eso el Señor es el que nos ayuda. Ahí nos ayuda. El Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor sabe lo que está haciendo. Es algo verdadero. Hermanos, acompáñenme ahí también a 1 Corintios. Ahí en 1 Corintios el apóstol habla de estas cosas. En el capítulo 2 de 1 Corintios. Es muy lindo poder conocer muy bien este capítulo 2 a los Corintios, que es muy rico, ¿sabes? Muy profundo. Y en esta ocasión, leámoslo desde el verso 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Amén. Ojalá no sea así. ¿Sí? Sino el Espíritu que proviene de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, con el Padre y con el Hijo. Sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Mira el objetivo de por qué hemos recibido, por qué Dios, por qué el Padre y también el Hijo enviaron su Espíritu. Dice, para que sepamos, de nuevo la expresión, lo que, mira esto, el Espíritu Santo, lo que Dios nos ha concedido. Para eso fue enviado el Espíritu de Dios, porque esto, la palabra del Señor, no son solamente letras, no es solamente algo para guardarlo en un estante, es algo para que lo que está aquí poder guardarlo espiritualmente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Es algo vivo que proviene de Dios. Mire lo que dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y eso es la lucha del diablo, que no sepamos. Entonces el diablo dice, no se estudia la palabra, no se predique, o si se predica, bueno, que se predique mal, que se predique por donde no es, otro espíritu diferente, otro evangelio diferente, aunque maquillado de verdad y de justicia, pero diferente, no conforme a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, sino en base a la justicia propia, un evangelio totalmente diferente. Y de la justicia propia es que nace, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Como tú eres buenito, supuestamente, dice, entonces eres hijo del rey, te tienes que hacerte rico aquí en la tierra. O el evangelio de los pobres, el evangelio de la liberación, ¿no? Entonces los ricos no deben existir, son malos, entonces quítenle, róbenle de los ricos, como Robin Hood, ¿no? No, hermanos, no es el evangelio de Robin Hood, es el evangelio de Jesucristo, para enriquecernos a todos en Él, en su palabra y en su espíritu, en su evangelio. Amén. El Señor no hace diferencia entre ricos y pobres, sino que en Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Amén. Y ahí estamos de todos, estamos de los re pobres, también hay pobres, también hay
ricos y todo, y hay cultos, hay ignorantes, digamos, según la letra. Sí, hay hombres, hay mujeres, hay bárbaros, hay escitas, hay chinos, hay africanos, hay europeos también, hay rusos, hay estadounidenses, hay de todo. Pero todos comprados por la misma sangre del Señor y que hacemos parte de un solo cuerpo por su Espíritu. Entonces, en el Señor no hay diferencia y quiere que todos sepamos por su Espíritu lo que Dios nos ha concedido. Entonces, si nos dejamos distraer en muchas cosas, entonces nos vamos a cosas particulares, a cosas propias, nuestras, y dejamos de guardar esto tan precioso, ¿sí? Algo tan precioso. Entonces, el diablo ataca que no se escuche, que no se predique, que no se estudie lo que es de Dios, lo que es la palabra del Señor, que nos conduce a la formación de Cristo en nosotros. Mira lo que dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que la vida en el Espíritu es muy importante, amados, porque Cristo nos conduce a la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu nos conduce a conocer a más de Cristo, de las palabras del Señor. ¿Sí? A no perder esto, sino a conservarlo, y de una manera vibrante, por decirlo así, de una manera viva, lubricada por el Espíritu del Señor. Ay, hermanos amados, qué precioso es esto. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural, aquí el hombre natural es el hombre psíquico, el hombre que vive solo por sí mismo, que depende de sí mismo, y por eso las apariencias nos pueden engañar cuando nos confiamos en nosotros mismos. Ese es el hombre natural, el hombre que solamente depende de sí mismo. Claro, el Señor quiere que usemos nuestra alma, lógico, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros sentimientos, pero ligados a Cristo, ligados a la palabra del Señor, renovados por la palabra del Señor. Pero el hombre que vive de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces por eso se envuelve aún al pueblo del Señor en muchas cosas, ¿sí? Que si a una persona no le interesa, pues es otra vez hablar de espiritualidad, de comunión con Dios, de la palabra del Señor. Entonces el pueblo del Señor se deja enredar en muchas cosas. Entonces ahí aprovechan las personas que quieren jalarse al pueblo de Dios para sí mismos, ¿sí? Como hoy en día se está viendo. Porque mira, como decía el hermano Watchman Nee en su libro La Ortodoxia de la Iglesia, dice que la Odisea sale de Filadelfia, de aquellos que no son vencedores en Filadelfia. Filadelfia, lo que caracteriza a Filadelfia es que aunque tiene poca fuerza, pero tiene la palabra del Señor y no niega su nombre, guarda el nombre del Señor y su palabra. Y a Filadelfia le habla de la palabra de la paciencia y de retener lo que tienes para que nadie tome su corona. Entonces, si con ayuda del Señor guardamos por medio de la fe aquello que es la palabra del Señor, el nombre del Señor, que a pesar de que tenemos poca fuerza, pero le tenemos a Él con su ayuda, pues dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero los que no vencen, eso va a emerge en la Odisea. ¿Que la Odisea qué es? El vivir por sí mismo, los derechos de sí mismo, ¿sí? Tirar a sí mismo, es que yo soy fulanito de tal. No representarnos a nosotros mismos. Y ahí se empiezan a desviar las cosas a otro, ¿no? Y somos ricos y tal, pero no sabes que eres pobre, ciego, desnudo. De mí te aconsejo que compres oro refinado en fuego, que unjas tus ojos con colirio para que veas. O sea que se empieza a perder la visión espiritual. En cambio Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Eso fue lo que capturó a Pablo en el camino a Damasco.
y lo que el Señor Jesús le empezó a enseñar, porque Él se fue a Arabia y por varios años meditando en la palabra, estando en la presencia del Señor, el Señor le empezó a esclarecer, y ya después cuando el Señor lo trajo de nuevo, eso fue lo que Él enseñó. Esa visión que al comienzo llega a nosotros como un resplandor cuando conocemos al Señor, pero después el Señor empieza a enseñarnos, a explicarnos, y eso debemos guardarlo. Entonces Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. A la visión celestial. Entonces, por eso, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, por eso la vida en el Espíritu es tan importante. Muy importante, amados. Muy importante. Me acuerdo que al comienzo del año, les voy a confesar un secreto. Los conoce mi esposita. Le estaba pidiendo, Señor, quiero conocer un poco más sobre este tema, sobre esto. Quiero lo que tú has enseñado en tu cuerpo, en tu pueblo, me lo enseñes. Y un día, caminando con mi hijo Mateito por la calle 45, íbamos a hacer una diligencia, y ahí ustedes saben que hay muchas librerías de usados, pero son libros universitarios, porque ahí cerca queda la Universidad Nacional. Pero pasé por el frente de una librería y sentí como el Señor, como un impulso para entrar a una librería, pero que yo sabía que era el Señor. Pero yo no, yo voy a hacer una diligencia. Y ahí, después cuando volvía, venía hablando con Mateito y nos pusimos a hablar de un yogur, que venden yogur de cabra que me gusta, que venden ahí, de leche de cabra. Y yo, vamos a comprarme ese yogur, que yo sé que es muy saludable. Pero cuando iba pensando y hablando con Mateito, de nuevo, pasé por un lado, y yo, ay Señor Jesús, o sea que esto es tuyo. Yo dije, voy a entrar. Y pregunté por libros cristianos, y ustedes tienen libros cristianos. Me sacó uno del Papa de Ratzinger y otros, y bueno, ya después como yo dije, bueno, están buenos, interesantes, pero no me alcanza. Dije, no me alcanza el dinero, le dije yo. Pero por aquí tengo unos, pero él los tomó así como algo, por ahí tengo unos. Hermanos, me sacó 3 joyas de libros, y entre esos, uno, todo amarillo, que nunca más volvieron a publicar, de un hermano que el Señor inclusive un tiempo lo trajo de Estados Unidos a Colombia, y después el Señor le habló que se volviera a Estados Unidos. Y en ese libro habla un poco de la vida en el Espíritu, de cómo aprender a ser conducidos por el Espíritu, tener un testimonio claro del Espíritu. Preciosísimo, un libro que fue escrito en el año 1971, creo, pero precioso, del hermano von Mumford, un hermano que el Señor usó mucho a nivel mundial en ese tiempo del avivamiento, tanto en Estados Unidos y en Argentina, y de Argentina inclusive recibieron esa antorcha, fue de allí de Estados Unidos, de un grupo de 5 hermanos, y uno de ellos era von Mumford, y de ahí fue el avivamiento de Argentina, que el Señor usó literatura de Watchman Nee y la literatura de estos hermanos estadounidenses. Y hermano, le doy gracias a Dios, o sea, que el que le pide a Dios, Dios le responde. Hay que pedirle, o sea, si nos interesa, no porque seamos mejores que nadie, sino porque todo lo contrario, necesitamos aprender, necesitamos la ayuda del Señor. Señor, yo no quiero estar solo, yo no quiero estar en mi propia prudencia. Tú dices que, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Entonces, Señor, yo no me quiero confiar en mí mismo, yo quiero seguir aprendiendo de tu obra en tu cuerpo. Amén. En tu cuerpo. Aquello que sea tuyo, Señor, no me dejes enredar tampoco en cosas raras, porque uno se puede enredar si uno se confía en su propia prudencia. Pero, Señor, enséñame. Y ahí, hermanos, el libro se llama 3 señales seguras de von Mumford. Muy precioso. Amén. Ahí les conté ese secretito, lo tenía porque, pero no puedo ser egoísta. ¿Amén? Entonces, porque aquí habla, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso de cosas espirituales, el propósito eterno de Dios. Yo prefiero el plato de lentejas, ¿verdad? Entonces la gente se empieza a enredar y dice, tú, Timoteo, tú que sí amas la verdad, pero otros aman sus propios vientres, cuya gloria es su vergüenza y cuyo destino es perdición. Aquellos que se desviaron de la fe, como le decía aquí al final de 1 Timoteo. Qué serio es esto, hermanos, qué serio es esto. Entonces el Señor nos conceda amarle a Él de todo corazón, porque si esto permanece en nosotros, entonces permanecemos en el Padre y en el Hijo.
Eso es lo más precioso. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, discernir no dejarnos confundir por las apariencias, hacer diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aún lo que es propio nuestro, de nuestro propio corazón, casi ni nos damos cuenta, pensamos que estamos bien y no, el único que está bien es el Señor. Y si estamos en el Señor, el Señor nos sostiene para andar en su gracia, en su benevolencia. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿sí? En estas cosas. Claro, Pablo era señalado por los que se confiaban en sí mismos. El propio Señor Jesús, imagínate. Inventaban cosas, decían, él dijo que iba a derribar el templo. Así al estilo revolucionario, no fue lo que dijo. Dijo, derribar este templo y yo en 3 días lo levantaré, pero él hablaba del templo de su cuerpo, de cómo lo iban a crucificar y el tercer día iba a resucitar para dar vida al mundo. Amén. Pero mira esas falsas acusaciones, esas cosas se tergiversan, se sacan las cosas de su contexto y se hace una caricatura de las personas, del Señor Jesús, de Pablo, de Pedro. Pero eso, por eso le decía, como buen soldado de Jesucristo. Ahí Timoteo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Y terminemos en Colosenses. Ya vamos terminando. Ahí, epístola de Pablo a los Colosenses. Vamos a ver cómo todo esto enlaza con Colosenses. Fue escrita en los inicios de la década de los 60, Colosenses. Y Gálatas al inicio de la década de los 50, ¿no? del primer siglo de nuestra era. Entonces Gálatas fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Y Colosenses no fue la última, pero sí fue de las llamadas de la etapa de madurez del apóstol Pablo. Entonces aquí dice, en el verso 24 del capítulo 1, Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por quienes sufro, padezco dolores de parto, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Ya Cristo murió, padeció en la cruz para nuestra redención, pero ahora por causa de la edificación de la iglesia, también nosotros participamos un poco de los padecimientos del Señor, un poquito, por su cuerpo que es la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual fui hecho servidor. No voy a leerla como se debe traducir, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Eso tiene mucha riqueza, pero quiero leer este pasaje para concluir. Dice, para que anuncie cumplidamente lo que habéis oído desde el principio, la palabra de Dios. ¿Y de qué trata la palabra cumplida de Dios? Del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, que trata del misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, aquello que hablábamos en el inicio. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. O sea que por medio de la palabra, de la predicación del Evangelio y la palabra cumplida de Dios, del misterio, se presenta a los hombres perfectos en Cristo. O sea, la perfección de la humanidad está en Cristo Jesús, porque Él glorificó a la humanidad en Él. ¿Amén? Él es la provisión para nuestra glorificación futura. Amén, para la perfección. Eso es presentar perfecto en Cristo Jesús. O sea, es en Cristo, en la obra consumada de Cristo, en lo que Cristo consiguió, es que la iglesia es presentada como perfecta delante de Dios, como una ofrenda aceptable a Dios por medio de la predicación del Evangelio. Eso Pablo lo dice en Romanos, que él sacerdotaba el Evangelio de Dios para presentar a la iglesia como sacrificio al Señor también.
Qué cosa tan preciosa. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo. Entonces, si no se guarda, si no se anuncia, si no se guarda, pues entonces no conocemos la perfección, ¿sí? No sabemos lo que Dios nos ha concedido. Y no nos lo podemos apropiar. Amén. Esa es la batalla del diablo. Pero entonces el Señor está en pos, es que se conozca, en pro de que se conozca, de que se aproveche, se disfrute. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea, Pablo sabía que era según el poder del Señor, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, hermanos. Eso es algo que se empieza a formar en nuestra vida. Esa lucha, no por lo nuestro, sino esa lucha por lo del Señor en su iglesia, como cuerpo de Cristo. Y por los que están en la Odisea, no solamente por ustedes, colosenses, por los laodicenses también. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. O sea que esto, hermanos, es necesario conocer el amor del Señor. Y dice, unidos, no en algo diferente, sino el amor. ¿Sí? A veces hace falta del ágape del Señor, ¿sí? Pero a veces hace falta de la gnosis del Señor, o sea, en el sentido bíblico, o sea, el pleno conocimiento del Señor, de la palabra del Señor. Pero una no puede estar sin la otra, como dice, siguiendo la verdad. Ese es el conocimiento, la epignosis del Señor, en ágape, en amor. Pero no podemos ser escasos ni en el ágape ni en la gnosis del Señor, de la palabra del Señor. Ninguna de las dos, o si no, ahí se empieza a secar el pábilo y empieza a humear. No puede faltar. Necesitamos del consuelo del Señor siempre. Para eso Él envió el otro consolador, el Espíritu, para que unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, ese es el propósito, a fin de conocer el misterio de Dios, Cristo, ¿no? Como los hermanos saben, la mayoría, que en el griego no dice y de Cristo, sino el misterio de Dios, que es Cristo. Ese es el misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Hermanos, ¿quieres conocer los tesoros de la sabiduría y del entendimiento de Dios? Están en Cristo, en la persona del Señor, conocida cada vez más plenamente. Y esto lo digo, ¿sí? Eso lo decía Pablo, y ahora nosotros lo podemos decir junto con Pablo, porque recibimos esto del Señor, gracias al Señor. Y esto lo decimos para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras que se quieren persuadir, robarse las cosas, llevar, como decía mi suegro, el agua para su propio molino. Nada de eso. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Señor me guarde primeramente a mí, nos ayuda a todos a retener lo que el Señor nos ha dado y poder establecernos y guardar siempre en ese nivel de los hechos y de las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Amén. Señor nos conceda esto, se lo pedimos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque solo tú eres suficiente, Señor, para preservarnos hasta el fin, hasta el día de tu venida, Señor. Gracias porque tú vienes pronto, Señor. Consérvanos fieles en ti, Señor, porque el fruto de tu Espíritu también es fidelidad, Señor. También es fe, que también se traduce fidelidad, Señor. Concédenos por tu Espíritu, Señor, guardar, Señor, apreciar lo que tú nos has concedido, Señor. Concédenos estar atentos a tu Espíritu, al mover de tu Espíritu, Señor, que nada obstaculice el fluir de tu gracia, de tu Espíritu, que tiene el poder para sobreedificarnos la palabra de tu gracia, Señor. Concédenos mirarte a ti, Señor, y ser salvos, así como ya lo fuimos cuando te miramos para salvación eterna, para perdón de pecados, para ser salvos constantemente, continuamente de nosotros mismos, Señor, del mundo y del maligno, Señor, y de toda cosa extraña, Señor. Concédenos afirmarnos en ti, Señor,
concédenos afirmarnos siempre en ti, Señor. Lava nuestro corazón, Señor. Limpia nuestro corazón de todo lo nuestro, Señor. Por favor, Señor, limpia de nuestra ceguera, Señor. Concédenos siempre humillarnos a tus pies. Concédenos, por favor, volvernos a ti, Señor. Y ser fieles a ti, Señor. Concédenos por encima de todas las cosas, Señor. Negarnos a nosotros mismos, de lo nuestro propio, Señor. Aún de nuestros propios sentimientos, para amarte y seguirte a ti, Señor. Concédenos, oramos unos por otros, Señor. Concédenos orar siempre unos por otros. Ten piedad y misericordia unos de otros y que tu gracia sobreabunde, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, gracias por soportarnos, Señor, con tanto amor, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Gracias a ti, oh Padre, en el nombre del Señor Jesús.